Queridos amigos, qué bendición poder encontrarnos una vez más hoy en nuestra lección número 7, que recibe un título muy especial y que justamente caemos en uno de los días de esta semana que pasó el famoso día de San Valentín, donde se habla del amor y la amistad, pero hoy descubriremos ese amor verdadero, el cual Dios ha entregado por nosotros. El título, Tu amor es grande hasta los cielos. Por favor, antes de iniciar, acompáñeme a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tu cariño, por tu amor y porque hoy nos permites estudiar tu palabra una vez más. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que quieres para nuestra vida y que salgamos llenos de entendimiento para poder compartirlo y para poder tener esperanza. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título, como dijimos, Tu amor es grande hasta los cielos, también se encuentra en uno de los salmos, y este es Salmo 57, versículos 9 y 10, el cual es el versículo de la lección. Y dice: Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos. Qué lindas palabras reconocer qué tan grande es el amor de nuestro Dios. Antes de iniciar, quiero enseñarle unas palabras, por si usted no las sabía, para que la podamos aplicar hoy en nuestra lección. Sin duda alguna, cuando hablamos de escuela sabática o de estas lecciones, algo nuevo tiene que quedársenos, algo nuevo debemos adquirir. Y hoy vamos a hablar de las palabras hebreas Hesed, Raham y Hanán. Hesed es una palabra muy usada, como dijimos, para los hebreos o el idioma hebreo, que significa bondad amorosa. Pero sin duda alguna esta bondad, esta palabra Hesed, habla solo de la bondad de nuestro Dios. Vemos ahí en diferentes salmos, los voy a citar, Salmos 40, durante la calamidad, la persecución, la enfermedad y la tormenta o la persecución, vemos cómo Dios nos da su Hesed, su bondad amorosa o bien su misericordia, pero es una misericordia divina, una bondad que solo Dios puede dar. Esto nos puede vivificar, nos puede proteger y nos puede dar esperanza para tener una relación con Dios hasta la eternidad. Luego está la Raham, que este sustantivo proviene de matriz o vientre. En sí la idea es del tierno cuidado que una madre tiene con su bebé. Entonces, esta palabra Raham también se puede tomar como la compasión y el cuidado que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Aunque no somos merecedores de su misericordia, Él nos eleva por su gracia y nos restaura a su favor. La segunda palabra. También está la palabra Hanán, que es un verbo hebreo que significa favorecer, ser misericordioso, generoso, apiadarse de alguien y suele usarse en la expresión hallar favor ante los ojos de y lo que sigue, ¿verdad? En este caso, podemos hallar favor ante los ojos de nuestro Dios. Por eso es que esta palabra Hanán también es importante para describir el gran amor que Dios nos tiene, porque se compadece de nosotros, favorece la vida de aquellos fieles que desean buscarle. Por eso, estas tres palabras son importantes para poder hablar de nuestra lección. Y quisiera que usted tomara estas tres palabras en cuenta para poder idearse de cierta manera el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Sin duda alguna, la expresión hasta los cielos es utilizada en mucho tiempo atrás y hasta la fecha se sigue utilizando. Esta palabra sin duda alguna refleja la inmensidad del cielo, la infinitud que éste tiene y presenta. Porque si usted ve en la tierra, ¿qué es lo más extenso que ve? Es el cielo. Si usted le pregunta a un niño, ¿cuánto amas a tu mamá? Probablemente va a responder, de aquí hasta el cielo, o en la inmensidad del cielo. Y de este mismo modo el salmista David reconoce ahí en Salmo 57 que el amor de Dios es tan grande que para un humano es imposible medirlo, es tan inmenso como el cielo y dentro de nuestra cabeza finita seríamos incapaces de reconocer esta infinitud.
Es por eso que hoy necesitamos hablar de este gran amor y cómo Dios nos ama tanto que nos ha dejado los salmos para encontrarnos con ellos, donde los salmistas pidieron y aprobaron de cierta manera o reconocieron el gran amor que Dios les había dado y la gran misericordia que podía y que había tenido con ellos. Y esto mismo es aplicado para nuestra vida en el día o en estos tiempos. Pero, ¿qué significa para nosotros que el amor de Dios sea eterno? ¿Qué ocasiona en usted esta palabra, el amor de Dios hasta los cielos? ¿Cómo lo ha reconocido? Bien, para ello primero vamos a hablar lo que es el amor de Dios. Y vemos que el amor de Dios es para siempre. Y Salmo 136 nos deja esto muy claro, 26 versículos en donde se reafirma el gran amor de nuestro Dios. Salmo 136 tiene algo muy importante que yo quiero compartir con ustedes. Primero está el Salmo 136:1 con el cual iniciamos, el versículo 1 que dice: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es para siempre. Y acá, si usted sigue leyendo este salmo, nos vamos a dar cuenta que en cada versículo lo finaliza con este contraste, con este resalte que quiere darle al amor de nuestro Dios. Por ejemplo, si sigue leyendo, dice: Dad gracias al Dios de los dioses, porque su amor es para siempre. Y acá cuando se refiere dad gracias al Dios de los dioses, no quiere decir que hayan más dioses, sino que reafirma que hay un único Dios. Que los hombres hayan destinado nombres de dioses o hayan querido crearse sus propios dioses es otra cosa. Pero el salmista hace esta alusión y hace esta imagen porque quiere dar a entender que el único Dios puro, verdadero y omnipotente es el Señor, nuestro Dios, quien nos ha dado la vida, nos da su amor y por eso su amor tiene que permanecer para siempre. A veces es complicado entender cómo en el Antiguo Testamento muchos ven el amor de Dios como castigador o ven la imagen de Dios como que se llena de ira, de enojo, y que muchos quieren distorsionar esta imagen. Y quieren contrastar con la imagen del Dios del Nuevo Testamento, en donde se ve más amoroso, más bondadoso, más misericordioso. Pero si nosotros estudiamos bien la Biblia, nos damos cuenta que el amor de Dios ha sido, se es y va a ser por siempre el mismo amor para con cada uno de sus hijos. Entonces, vemos acá en este Salmo 136 que el Salmo muestra que el inmenso poder y la magnificencia de nuestro Dios se basan en un amor inquebrantable. Como dijimos, se repite 26 veces para garantizarle a los fieles que el Señor no cambia y repetirá los favores que ha hecho por sus hijos. Antes también los podrá hacer por nosotros, porque aquí está reafirmando su pacto de gracia. Y vemos también la creencia de la misericordia perdurable de nuestro Dios es bíblica, porque nos damos cuenta que para poder admirar, para poder recibir y para poder captar lo que es el amor por siempre de nuestro Dios, tenemos una cuestión o una ecuación muy importante. Por ejemplo, para aceptar el amor de Dios es lo siguiente. Primero, la adoración. Reconocer que Dios merece toda adoración de nosotros, que todo lo que existe alabe al Señor, dice la Biblia. Entonces, ese es el primer punto, reconocer que tenemos que adorar a nuestro Dios por todas sus maravillas y ver la creación es un punto importante de ello. Pero también después de la oración tenemos que hacer crecer nuestra confianza. Debemos nosotros permanecer con esa fe de creer en Dios y de saber que Él va a actuar en favor de sus hijos y que al final de los tiempos la fe de aquellos fieles que permanecieron será recompensada. Esa es la confianza que deberíamos tener y que hemos visto en lecciones anteriores. ¿Y sabe qué, querido amigo, querida amiga? También habla de contrición. Cuando la expresión en la Biblia de corazón contrito y humillado nos habla que solo así podemos llegar al perdón de nuestros pecados, debemos reconocer la palabra contrición. La contrición es el arrepentimiento de un pecador que ha fallado a su Dios, que ha fallado al Señor,
pero que no solo se queda en pedir perdón, no solo se queda en estar arrepentido, sino que genera una restauración de cambio para su vida. Es decir, que este es el verdadero perdón y arrepentimiento que nosotros debemos tener y debemos buscar ante Dios, porque ¿qué serviría pedir perdón sabiendo que al día siguiente cometo el mismo pecado? Y debemos reconocer que hemos caído y que por nuestras propias fuerzas limpiarnos del pecado sería imposible, pero por eso la palabra contrito nos habla de cómo debemos arrepentirnos y buscar el perdón de Dios. Además, la gracia salvífica de Dios es para todos, porque nosotros al adorarlo, al generar esa confianza y venir arrepentidos ante los pies de nuestro Dios, genera en nosotros a la aceptación de ese gran amor para favorecernos. Esa es la ecuación que deberíamos tener para adquirir el amor de Dios, y no porque Él ponga condiciones, sino porque las propias condiciones las ponemos nosotros. No podemos dejar que Dios entre en nuestra vida si nosotros andamos perdidos y vagados y no queremos aceptarle. Dios entra en el corazón de quien le abre las puertas. ¿Cómo estamos siendo hospitalarios nosotros? Y recordemos que este amor es tan grande que no solo salva personalmente al salmista, sino que también el salmista reconoce que puede hallar misericordia al pueblo ante los ojos de Dios. Y esto mismo se reafirma ya en Lucas 2:10, que yo quiero que usted me acompañe a leerlo, que dice lo siguiente: pero el ángel les dijo, no temáis, porque os traigo una buena noticia, que será de gran gozo para todo el pueblo. Esta noticia era que venía un Salvador, y no solo venía a salvar a aquellos pastores que estaban en ese camino, no solo venía a salvar a esos padres que habían concebido o que habían recibido la bendición de ser los padres de Jesús humanamente, sino venía a salvar a todos. Y esta promesa sigue reafirmada hasta el día de hoy. Dios puede salvarnos a nosotros, puede salvarle a usted, puede usted adquirir este amor de nuestro Dios. Pero para eso, adórele, tenga confianza y venga contrito y humillado ante los pies de aquel que puede favorecerle. Pero también ya vimos la palabra contrito y nuestra lección dice, crea en mí un nuevo corazón limpio, o crea un corazón restaurado, crea algo nuevo en mí. Que ya no traiga lo que fui antes, sino que ahora seamos algo nuevo. Y Salmo 51, 1-5 nos habla de esto, del por qué el salmista apela a la misericordia de Dios. Este es un salmo de David que se titula Confesión y Arrepentimiento. Y antes de leerlo, quiero que usted cierre los ojos, si puede hacerlo, claro, y se imagine esta escena. Usted tiene de repente algún conocido, no tan cercano, pero lo ha visto y que mucha gente lo admira. Tiene mucha influencia alrededor de muchas personas. Y de repente un día sale a la luz que cometió un asesinato para poder robar a la esposa de quien ha asesinado. Wow. Realmente muy difícil de verlo. ¿Cómo juzgaría usted esto? ¿Qué perdón hallaría usted ante esta persona? ¿Qué confianza tendría usted con esta persona? Este era un pecado realmente complicado que había cometido uno de los hijos de Dios que resaltan en la Biblia, el rey David. Y acá vemos cómo el alejarnos de Dios refleja esta falta de fe y conexión y, por supuesto, la comunión que debiéramos tener con Dios. David comete este gran pecado. Y que en los ritos de Levítico, de Deuteronomio, no se encuentra la respuesta para sentirse libre de ello. Pero David reconoce que debe confesarse y arrepentirse para generar que Dios cambie su corazón, para no volver a caer en el mismo pecado. Y por eso este salmo refleja ese arrepentimiento del rey David. Y quiero leerlo con ustedes para que podamos adquirir mayormente este conocimiento y les va a aparecer en pantalla. Dice: Dios, ten compasión de mí conforme a tu amante bondad, conforme a tu inmensa ternura, borra mis transgresiones. Acá él reconoce su pecado, pero también reconoce el amor que lo puede limpiar. Acá vemos que el rey David apela a Dios, o sea, él sabe el gran pecado que comete. Y reconoce que la única forma de poder recibir gracia ante los ojos de Dios es conforme al carácter divino de Él.
es decir, su misericordia, su fidelidad y su compasión. Y es por eso que acá, si seguimos leyendo, David dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado e hice lo malo ante tus ojos, pues tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En cambio, en maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. Claramente vemos acá cómo David reconoce que vive en pecado, que su naturaleza es pecar, pero reconoce que puede ser salvo por la misericordia de Dios. Y si nosotros ahora leemos los versículos restantes de Salmo 51, del 6 al 19, resalta el objetivo del perdón divino, que es restaurar nuestra vida para tener plenitud y depender de la fuerza sanadora de Dios. ¿Y cómo vamos a ver esto? Aquí en el versículo 17 nos dice lo siguiente: Señor, el sacrificio que tú aceptas es el espíritu quebrantado. Tú no desprecias al corazón contrito y humillado. Acá reflejamos lo que hemos venido hablando: corazón contrito y humillado. David reconoce que este es el proceso para limpiarse y para ya no caer en lo mismo. Decirle a Dios: Señor, yo sé que he fallado, sé que he estado mal y siento esa culpa dentro de mí. Y esa culpa me llena de remordimiento y cada día que me recuerdo siento un gran peso encima. Quisiera limpiarme, Señor, pero reconozco que solo no puedo, que mis fuerzas humanas me van a llevar a pedir perdón, pero el perdón solo lo das tú, oh Dios. Y que lo que yo quiero de ti es que aceptes mi perdón, borres mi pecado. No te fijes en mi pecado, fíjate en mi arrepentimiento. Y fíjate que quiero cambiar y ese cambio solo lo voy a tener contigo. En pocas palabras, esto es lo que David quiere reflejar ante Dios. ¿Cómo estamos actuando nosotros con ello? Si Dios puede perdonar a David por adulterio, por engaño y asesinato, ¿qué esperanza existe para nosotros? Únicamente la gracia incondicional, divina, podía aceptar el corazón humillado, lleno de arrepentimiento como sacrificio, y devolverle al rey David la armonía de su Dios, de aquel que se había apartado y por sus deseos carnales había perdido, pero reconoce que puede volver a buscarlo, sabiendo que nuestro Dios siempre tiene manos abiertas y brazos abiertos para recibir nuestra humillación. Y esto es la muestra de la esperanza que nosotros tenemos. Cargamos con pecados muy difíciles de sobrellevar. A veces nos da vergüenza pedirle a Dios el perdón, pero su gran amor es tan grande hasta los cielos que lo recibe y reconoce ese corazón triste, contrito y humillado, que quiere cambio. Eso deberíamos hacer nosotros cada día ante nuestro Dios. Es por eso que este salmo quiere generar que nosotros entendamos que Dios crea un nuevo corazón para nosotros. Es un amor que transforma. En el versículo 10 dice lo siguiente: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que esa sea nuestra petición, buscar esa rectitud delante de nuestro Dios, confesando y arrepintiéndonos y cada día pedirle a Dios que nos dirija en este camino lleno de obstáculos, pero sin duda con Él podemos sobrellevarlo. Hay una frase que me gusta mucho y dice: bueno, cuando haya un obstáculo, en lugar de caerme con esas piedras de tropiezo, yo voy a tomarlas y voy a construir una escalera que cada día voy a llegar más al cielo. Obviamente es una metáfora, una imagen, pero de esta manera Dios nos ayuda. Cada obstáculo podemos eliminarlo tomados de la mano de Él, y Él nos va a ayudar a encontrar esas fuerzas, justificándonos, favoreciéndonos y dándonos su amor y su bondad por siempre. Y acá tocamos un punto muy importante. Recuerdan que dijimos, el Señor no ve el pecado, sino ve al pecador, ve el arrepentimiento. Y vemos aquí en el Salmo 130 esto más a fondo. Dice lo siguiente: Señor, de lo profundo clamo a ti. Señor, escucha mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Acá pide misericordia. Quiere pedir el perdón de ese pecado el salmista,
pero le dice a Dios que por favor escuche su voz, que esté atento ante esta petición. El versículo 3 dice: Señor, si miraras los pecados, ¿quién podría subsistir? Y esta misma pregunta es para nosotros. Si Dios mirara nuestros pecados, ¿en dónde estaríamos? ¿Qué sería de nosotros? ¿Saben? La carga de pecado es muy grande y la culpa realmente carcome la conciencia. Nos lleva con un gran peso. A veces hemos dañado a otros, a veces nos hemos dañado a nosotros mismos cometiendo pecados inmorales. Y reconocemos que somos pecadores, pero tenemos pena, tenemos esa actitud de evadir a Dios porque creemos que es un Dios que juzga con ira. Un Dios que va a ver el tamaño del pecado y nos va a castigar. Pero este salmo hace esta pregunta metafórica: Señor, si vieras el pecado, ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería de nosotros? Sin duda alguna, la gran aflicción de este salmista del Salmo 130 habla de que sus propios pecados y los de su pueblo son una grave amenaza para su comunión con Dios. Pero las escrituras también hablan de los pecados que se guardan para el día del juicio. Allá en Apocalipsis 20:12, quiero leerlo para ustedes, que nos dice lo siguiente. Apocalipsis 20:12. Y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Esto, queridos amigos, no es que Dios guarde cada pecado que hemos hecho, sino que está escrito cada pecado del cual no nos hemos arrepentido. Dios promete borrar nuestros pecados cuando nosotros buscamos el perdón, cuando venimos contritos, cuando buscamos la contrición que hemos hablado. Dios borra ese pecado hasta lo más profundo del mar. Nadie ha llegado hasta lo más profundo del mar. Es imposible que un humano lo haga. Probablemente la ciencia haya avanzado tanto que en algún futuro quieran intentarlo, pero hasta el momento no lo han hecho. Y hasta ese profundo mar, Dios tira nuestros pecados. Obviamente, metafóricamente habla del fondo del mar, pero quiere decir que elimina ese recuerdo de pecado, porque está viendo su arrepentimiento, está viendo su humillación y cómo usted le quiere pedir misericordia, esa gesed de parte de nuestro Dios. Recuerda la palabra gesed, la bondad amorosa de nuestro Dios. Por eso es que la ira de Dios solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. El propósito de su ira no es herir. El propósito de la ira que se habla en la Biblia de nuestro Dios no es lastimarnos, sino curarnos. No es destruir, sino salvar a su pueblo del pacto. Hemos hablado del día del juicio, en el cual los impíos serán condenados y los fieles seremos exaltados. Pero solo con humillación y solo aceptando esta misericordia, nosotros tenemos esta esperanza de ser salvos. Por eso es que si Dios se fijara en el pecado, estaríamos perdidos. Porque sería un Dios que ve la culpa de ese pecado. Hoy en día los jueces terrenales y la justicia terrenal se basan en eso, de qué tamaño es el delito que ha cometido. Y sin duda alguna, ante los ojos humanos esto está bien, porque cada uno recibe conforme a lo que ha hecho. Pero ante los ojos de Dios, cuando nosotros pedimos perdón, no importa el gran pecado que hayamos cometido o cuán culpables nos sintamos, aceptar que Él borra nuestros pecados y que en lugar de anotar en el libro de los pecados ese gran pecado, va a anotar en el libro de la vida la salvación de nosotros. Pero para ello tenemos que seguir esta ecuación de adoración, de pedir perdón, de confianza y de venir humillados ante el Señor. Es por eso que, Señor, si el Señor mirara los pecados, como dijimos, no tendríamos esperanza. Pero su gran amor, nuevamente lo repetimos, es hasta los cielos, que no juzga por acciones, juzga por el corazón y cómo nosotros lo hemos aceptado. Y esto realmente nos habla también de cómo una súplica personal del salmista entra en intercesión por todo su pueblo. Y lo vemos también en el Salmo 130, versículo 7 dice: Esperé Israel al Señor, porque en Él hay constante amor y abundante redención. Dios redimirá a Israel de todos sus pecados.
Esta es la oración intercesora, orando los unos por los otros, reconociendo que la maldad del mundo es tanta que habrán muchos que no vendrán al arrepentimiento. Pero nada nos quita la esperanza de seguir orando por aquellos que un día pueden llegar ante los pies de nuestro Dios en el trono de la gracia. Es por eso que todo esto va de la mano. Oro por mí, oro por mi hermano, y Dios se ocupa de estas necesidades. También vemos que la alabanza al Dios majestuoso y misericordioso refleja algo muy importante. Refleja que esta es la respuesta que el humano debería darle a Dios por el amor que ha recibido. Y vemos esto en los Salmos 123 y 113, en donde el 113 claramente refleja la gran majestad de nuestro Dios de la mano del amor, donde va a exaltar al humilde, al arrepentido. Y en el 123 también es un Señor con gran majestad, con mucha autoridad, pero que también es perdonador y misericordioso. Y vemos esto también ahí en estos salmos, porque el hecho de que Dios habite en las alturas no impide ver las necesidades humanas. Como hemos visto en lecciones anteriores, Dios está dispuesto a cruzar las puertas de la muerte por cada uno de nosotros, levantándonos de esa muerte espiritual, levantándonos de esa culpa, esa carga que hemos llevado por mucho tiempo. Querido amigo, yo no sé cómo esté su vida. Yo no sé cómo esté usted con ese pecado o cómo se sienta con esa culpa que le ha llegado a carcomer la conciencia. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. El problema sería que usted no lo busque, y por eso mi invitación es que usted lo busque, reconociendo la infinitud de ese amor, reconociendo la gracia, la gesed que Él tiene para nosotros. Es por eso que en esta lección debemos aceptar este gran amor, y como ello debemos dar respuesta ante este amor, alabarle. Reconocer la adoración ante Dios es importante porque ha hecho tanto por nosotros que no nos pide nada a cambio. Pero nosotros deberíamos hacerlo porque hemos aceptado. Deberíamos guardar los mandamientos porque hemos aceptado su amor. Y como dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo está cumpliendo usted estos mandamientos? Son 10 mandamientos claves para vivir una vida cristiana, no una vida religiosa. Claro que no, una vida cristiana, una vida que busque el amor de Dios, haciendo el bien a Dios, haciendo el bien a mi prójimo y reconociendo el bien que Dios hace por nosotros. Esta es la majestad y misericordia que Dios tiene para con cada uno. De esta manera, la adoración está motivada no solamente por la magnificencia de Dios. No debemos adorarle solo porque Él sea el gran rey, aunque deberíamos hacerlo. Y reconocemos esa gran majestad, pero también la adoración incluye reconocer la bondad de Dios y por eso la alabanza a Él es tan importante. ¿Y saben por qué? Recordemos algo. ¿De qué nos ha salvado Jesús en su momento? ¿De qué pecado nos ha limpiado? ¿Cuál es el perdón y la liberación que más hemos sentido satisfactoria en nuestra vida? ¿Cuál es eso? Esto que Jesús da ha generado cambios en nuestra vida. Analícelo usted ahí donde se encuentre y reconozca que ahora, a través de esa gracia que Dios le ha dado, usted puede adorarle. Porque cuán grande es el amor de Dios que llega hasta los cielos. Nuevamente lo repito. Y también vemos la bendición y admiración que debiéramos tener. Salmo 103, versículo 1 nos dice: Alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias. Rescata del hoyo de tu vida, te corona de amor y de ternura. Sacia de bienes tu vida y te rejuvenece como el águila. El Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Sus caminos notificó a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para enojarse y grande en amor. Qué bellas palabras la que nos deja este salmo. Grande es el amor de Dios. Grande es la misericordia de Dios. Vemos nuevamente el caso del rey David.
Los remordimientos corroían el alma de este rey. Ahora abría su corazón ante Dios y confesaba su pecado sin atenuarlo, sin justificarlo, consciente de su incapacidad para dejar de pecar. Como dijimos, David no fue con el Señor diciéndole: bueno, Señor, es que pequé porque de repente esto se cruzó en mi camino. Señor, es que pequé, pero fue por alguna otra cosa, no fue porque yo quisiera. Debemos reconocer que hemos pecado porque somos pecadores. Hemos caído porque somos humanos de una naturaleza que se ha alejado cada día más de Dios. Pero al reconocer esto, pedimos a nuestro Dios que pueda transformarnos a través de ese amor que perdona. Y por eso, nosotros cada día debiéramos recordar los beneficios que nos otorga el Señor, como dice este salmo. Primero, perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, nos rescata de ese hoyo que hemos visto y no me paga conforme a mi pecado. El Señor no paga conforme al pecado, sino conforme al corazón. Ya lo hemos visto. También nos acuerda de nuestros pecados y sabe que pronto pasaré y tiene misericordia por cada uno de nosotros. La respuesta a estas bondades, nosotros debemos darlas a notar con alabanza, reconociendo estas obras que Dios hace por nosotros. Sabemos que la gran bondad, o la Gesed, nuevamente lo repito, que Dios nos ha dado es tan maravillosa. Solo recuerde cuán grande ha sido el amor de Dios para su vida. Esta lección es tan maravillosa porque hemos aprendido esto. Y nuevamente lo repito, el amor de Dios es tan grande hasta los cielos. Solo falta que nosotros lo reconozcamos, adheriéndonos a Él, siguiendo esta ecuación de buscarlo, de humillarnos, porque Él se humilló por salvación de nosotros. Oiga, qué fuerte esto. Jesús se humilló en la cruz hasta la muerte por salvación de nosotros. Y esta misma humillación debiéramos tener nosotros para buscarle a Él, reconociendo que somos pecadores. Jesús reconoció que cargaba el pecado de todo el mundo, no sus pecados. A nosotros solo nos toca reconocer nuestros pecados e interceder por los pecados de los demás. Esa es la labor que tenemos, porque el gran amor de Dios nos da su misericordia, nos da su perdón y muchos beneficios en favor de nosotros. Salmo 103, 17 y 18 dice: pero el amor del Señor es desde la eternidad y por la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus mandamientos. Alabemos a Dios por ese gran amor, por esa gran beneficencia que nos da. Esta es nuestra labor y espero que esta lección haya sido de mucha bendición para ustedes como para mí, porque cada día aprendo también el gran amor que Dios ha tenido para con cada uno de sus hijos. Antes de despedirnos, por favor, acompáñeme a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia y porque nos has perdonado. Te pido, Señor, que sigas trabajando en la vida de cada uno de nosotros, en cada uno de los oyentes, Señor, que tú puedas permanecer en la vida de ellos, en la vida de su familia y que todo lo que hagan sea caminando de tu mano. Señor, sabemos que por nuestras fuerzas, por nuestra justificación no podemos hacer nada, pero tú te encargas de ello cuando venimos ante ti. Y por eso en esta oración te pido el perdón de nuestros pecados y que transformes ese corazón que tenemos, ese corazón de piedra, que tú lo vuelves carne para poder amar de verdad como tú lo has hecho por nosotros. Dirígenos, Padre, gracias por tu gran amor y por permitirnos meditar en tu palabra y entender lo que tú quieres para nuestra vida. Te pido esto, Padre, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para salvación de nuestros pecados. Amén y amén. Dios los bendiga. Recuerden que pueden compartir este material, que sin duda es de gran apoyo para nosotros, pero también de bendición para aquellos que lo puedan recibir. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con la lección Sabiduría para vivir con rectitud. Dios los bendiga.